El aroma del pan recién hecho flotaba aún en el aire cuando terminé de poner la mesa. Había algo familiar y tranquilizador en esos pequeños rituales nocturnos, la luz dorada reflejada en las copas, los platos sencillos, el rumor lejano de la ciudad detrás de las ventanas. Mi esposo llegó, como siempre, con el rostro cansado y la chaqueta impecable, dejó sobre la mesa mi periódico favorito y me besó la sien, distraído, con ese cariño automático al que me había acostumbrado. No era desamor, pero tampoco la presencia cálida que mi cuerpo anhelaba en secreto. No había terminado de guardar las servilletas cuando la puerta volvió a sonar. Su hermano llegó tarde, con 2 botellas de vino joven y una sonrisa amplia, cargando consigo un aire de movimiento, de novedad. Traía historias de una reciente visita a Sevilla, anécdotas pintorescas, bromas rápidas que hacían reír incluso a mi esposo, quien solía ser reservado y austero. Era fácil dejarse llevar. Por la voz del cuñado, por su forma ligera de observarme, por la naturalidad con la que encontraba un pretexto para ayudar en la cocina. Cuando él entraba en la habitación, el aire parecía distinto, más denso y eléctrico, y me sorprendí a mí misma sonriendo solo porque él me miraba con esa atención que ya no recibía de nadie más. Mientras cortaba el queso y él alcanzaba una bandeja del estante alto, nuestros brazos se rozaron. Fue apenas un instante, pero sentí una corriente bajo la piel, una vibración inesperada. Fingí concentrarme en los tomates, en los movimientos minuciosos de mis manos, pero mi mente volvía una y otra vez a esa breve cercanía, tan accidental y a la vez tan significativa. Durante la cena, las conversaciones flotaban por encima de mí, palabras sobre trabajo, fútbol, los vecinos y la política local. Yo asentía, escuchaba, pero mi atención iba y venía, como si estuviera observando todo desde fuera. Mi esposo hablaba de una excursión al campo el domingo, su hermano se ofreció para organizar el picnic y los dos comenzaron a planearla. Lista de compras. Yo los miraba, tratando de encontrar en sus voces esa complicidad que alguna vez sentí, sin lograrlo. El hermano de mi esposo lanzaba comentarios con doble filo, ironías suaves que solo yo parecía captar. En algún momento nuestras miradas se cruzaron por encima de las velas, y vi en sus ojos algo inquietante, algo que me hizo bajar la vista enseguida. Cuando la comida terminó, mi esposo se refugió en el sofá con su portátil, revisando correos y números, ausente y presente al mismo tiempo. Su hermano y yo recogimos la mesa. En la cocina, la distancia se hizo más pequeña. El sonido del agua, el olor a jabón y vino, el roce de los platos, todo parecía cargado de un sentido que iba más allá de lo cotidiano. Cuando él me pasó una copa, nuestros dedos se tocaron apenas, pero sentí el calor subir por mis mejillas. Él se detuvo un segundo más de lo necesario, y luego, con una media sonrisa, volvió a la pila de platos. La noche avanzaba despacio. A lo lejos se oía una motocicleta, voces lejanas en la calle. Mientras guardaba los últimos cubiertos, pensé en lo diferente que me sentía hoy. No era solo la presencia del hermano de mi esposo. Era como si, de pronto, una parte olvidada de mí misma despertara, deseosa de ser vista, tocada, reconocida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, elegí un camisón de seda que tenía guardado desde hacía años. Me miré en el espejo. Más tiempo de lo habitual, preguntándome si todavía podía ser deseada, si no era demasiado tarde para volver a sentir esa chispa bajo la piel. Cuando apagué la luz, la casa estaba en silencio, salvo el murmullo de la televisión en el salón. Me acomodé entre las sábanas con una inquietud nueva, sabiendo que, aunque nada había pasado realmente, algo en mi interior ya no era igual. A la mañana siguiente, el recuerdo de la noche anterior seguía presente, difuso pero insistente, como el aroma persistente del café recién molido en la cocina. Me levanté más temprano de lo habitual, con la intención de retomar la rutina y disipar la inquietud, pero nada parecía tener el mismo sabor. El silencio en casa tenía otro tono. Mi esposo ya se había marchado a la oficina y su hermano, según me dijo al despedirse la noche anterior, pasaría el día fuera resolviendo asuntos propios. Traté de sumergirme en las tareas cotidianas. Lavar la ropa, ordenar los armarios, limpiar el polvo en los estantes del salón. Todo era una coreografía repetida, pero notaba una extraña ligereza en mis movimientos, una concentración dispersa, como si esperara algo que no sabía nombrar. Me sorprendí escogiendo con más cuidado mi ropa interior, eligiendo un conjunto color burdeos que solía reservar para ocasiones especiales, aunque nadie iba a verme, nadie más que yo. Al mediodía, cuando fui al mercado del barrio, me crucé casualmente con el hermano de mi esposo.
Él estaba junto al puesto de aceitunas, hablando con la vendedora, y al verme, levantó la mano en señal de saludo, con esa naturalidad despreocupada que tanto me desarmaba. Nos encontramos entre las cestas de frutas y las cajas de tomates. Maduros. Intercambiamos palabras sencillas sobre el clima, la calidad de las naranjas de temporada y los precios que, según él, cada año suben más. Su voz era cálida, directa, con un toque de ironía que me hizo sonreír. Caminamos juntos un tramo por el mercado, cada uno con su bolsa, y sentí que a nuestro alrededor el bullicio se desdibujaba. Me hizo una pregunta trivial, si me gustaban más las aceitunas verdes o negras, y, mientras respondía, percibí la atención genuina en sus ojos, algo que iba más allá del juego habitual de familia. No fue una conversación trascendental, pero cuando terminamos las compras, él me invitó a tomar un café en una terraza cercana. Dudé apenas un instante, pero accedí, convencida de que no tenía nada que perder, al menos no todavía, en la cafetería, sentados bajo la sombra de los toldos, compartimos un rato de charla ligera. Habló de su último viaje, de su trabajo, de su desconfianza hacia la rutina. Yo le conté, sin demasiada profundidad, sobre mis días en casa, el jardín, la sensación de vivir en un bucle de repeticiones seguras pero vacías. Hubo una pausa. Larga, una de esas que no incomodan, sino que invitan a pensar. Me miró con cierta complicidad, y con tono bajo, me dijo: a veces pienso que la vida se parece a estos mercados, te pasas eligiendo y eligiendo. Y cuando al fin decides, ya es tarde para probar lo que de verdad querías. No supe qué responder. Bebí un sorbo de café, notando el temblor ligero en mis manos. No fue una declaración, pero sentí la insinuación detrás de sus palabras, como si ambos jugáramos a mover una frontera invisible. Cuando nos despedimos, me acompañó hasta la esquina, y en un gesto tan espontáneo como inesperado, me rozó la mejilla con los labios. Fue un beso breve, apenas un roce, pero sentí la electricidad expandirse por todo mi cuerpo. Él sonrió. Bajó la cabeza y se marchó antes de que pudiera procesar lo que había pasado. Volví a casa con las bolsas llenas y el corazón desbordado de sensaciones contradictorias. La tarde pasó entre gestos mecánicos, pero mi mente volvía una y otra vez a ese instante en la esquina, al calor de su piel, a la mirada que acompañó aquel gesto furtivo. Preparé la comida de la noche como siempre, aunque todo me parecía ajeno. Cuando mi esposo llegó, me preguntó cómo había ido el día. Contesté con evasivas, mencionando el mercado, el buen precio de las naranjas, omitiendo cualquier referencia a su hermano, como si el encuentro no hubiera existido. En la sobremesa, él volvió a sumergirse en su trabajo, revisando papeles. Garabateando notas, absorto en un universo del que hacía tiempo me sentía excluida. Yo fingía leer una revista, pero en realidad repasaba cada detalle de la mañana, el roce, la mirada, las palabras veladas. Había algo en mí que despertaba. Después de años de rutina, una parte olvidada, ávida de ser tocada, deseada. En algún momento de la noche, mientras recogía la cocina, me encontré mirándome al espejo del pasillo, buscando en mi propio reflejo las huellas de ese temblor secreto. Me acosté tarde, con el peso de una pregunta sin respuesta. ¿Cuántas veces en la vida una mujer puede volver a sentir ese vértigo de lo prohibido, ese ansia de ser vista con otros ojos? La noche fue larga. Escuché el ritmo pausado de la respiración de mi esposo, el rumor distante de los coches en la avenida, el tic-tac constante del reloj. Y, aunque nada había cambiado en apariencia, el mundo parecía distinto, como si, bajo la superficie de lo cotidiano, estuviera gestándose algo impredecible. El día siguiente amaneció gris, con esa luz opaca que se filtra entre los visillos y da al salón un aire melancólico. Me desperté antes que mi esposo, escuchando el sonido de su respiración tranquila, preguntándome en qué pensaba cuando cerraba los ojos a mi lado cada noche. Me vestí sin prisa, eligiendo un conjunto sencillo, pero con la ropa interior que había escogido el día anterior, como si fuera una pequeña rebelión silenciosa que solo yo conocía. Preparé el desayuno y me sumí en la rutina, intentando distraerme, pero no podía apartar de mi mente la escena del día anterior, el roce de los labios de su hermano en mi mejilla, el modo en que me sentí viva, renovada, temerosa y valiente a la vez, a media mañana. Mientras limpiaba el polvo en la estantería del salón, recibí una llamada inesperada. Era el hermano de mi esposo. Su voz sonaba distinta, un poco más baja de lo habitual, como si no quisiera que nadie más escuchara. Me preguntó si podía acompañarle a una tienda de antigüedades, necesitaba consejo para elegir un regalo para su madre.
Dudé unos segundos, pero la curiosidad pudo más y acepté. Le dije que me encontraría con él cerca del mediodía, sin explicar nada a mi esposo, quien había salido temprano a la oficina y no volvería hasta la tarde. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, de esas que guardan el aroma a madera vieja y a café fuerte. Él ya me esperaba en una mesa junto a la ventana, hojeando distraídamente un periódico. Al verme, sonrió con esa mezcla de desenfado y ternura que comenzaba a desarmar mis defensas. La conversación giró en torno a objetos, reliquias familiares, las historias que guardan los muebles antiguos. Caminamos juntos entre vitrinas y estantes repletos de baratijas. Él pedía mi opinión, valoraba mis sugerencias, se reía de mis comentarios sarcásticos sobre los precios absurdos. A su lado, me sentí ligera, capaz de bromear, de expresar mi gusto y mis manías sin temor a ser juzgada o corregida. Al salir de la tienda, la lluvia comenzó a caer suavemente, obligándonos a refugiarnos bajo un toldo. Durante unos minutos, compartimos un silencio cómodo, viendo cómo las gotas dibujaban caminos irregulares sobre el asfalto. Me preguntó si me gustaba la lluvia y respondí con un gesto de resignación, diciendo que a veces ayuda a limpiar la cabeza y otras solo moja los zapatos. Él se rió y en ese momento, sentí que todo alrededor se detenía, como si estuviéramos solos en la ciudad. Al poco, decidió invitarme a comer algo rápido en un pequeño restaurante cercano. Allí, en la intimidad de una mesa apartada, la conversación se volvió más personal. Hablamos de sueños no cumplidos, de lugares que nos gustaría visitar, de la sensación de estar atrapados en papeles que ya no nos describen. En un instante, su voz bajó de tono. ¿Nunca has sentido que vives la vida de otra persona? Me preguntó, mirándome a los ojos con una seriedad inesperada. No respondí de inmediato. Busqué palabras, pero solo me salió una media sonrisa. No hacía falta contestar. Él lo entendió y, durante unos segundos, solo compartimos el silencio y la verdad incómoda de sabernos demasiado parecidos en esa búsqueda de algo más. La lluvia amainó y decidimos regresar caminando. Al despedirnos en la esquina, él me tomó la mano brevemente, con firmeza, como si quisiera transmitirme algo más profundo que cualquier palabra. No hubo besos ni caricias, pero el contacto de sus dedos me acompañó durante toda la tarde, una presencia tangible que quemaba bajo la piel. Al volver a casa, sentí el contraste brutal entre la vitalidad de la mañana y la calma estática del hogar. Mi esposo llegó antes de lo esperado, con bolsas del supermercado y una expresión amable, aunque algo distraída. Hablamos sobre la cena, sobre cosas banales. Mientras él ordenaba las compras, yo recordaba las conversaciones del restaurante. La forma en que el hermano de mi esposo me hacía sentir observada y escuchada. Preparé una sopa y lo observé de espaldas, preguntándome si alguna vez había reparado en la mujer que era, más allá de los roles de esposa y ama de casa. Esa noche, cuando nos sentamos en el sofá a ver televisión, mi esposo me abrazó por los hombros. Su gesto era tierno, protector, pero me hizo sentir aún más lejos, como si habitáramos planetas distintos. Respondí con una caricia distraída y volví a perderme en mis pensamientos, sintiendo que entre nosotros crecía una distancia que solo yo parecía percibir. Al irme a la cama, me sorprendí pensando en el día siguiente, en si volvería a recibir una llamada, una invitación, un gesto. Y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó tarde, ocupado por imágenes y preguntas que no podía ordenar. Sabía que algo se movía bajo la superficie de mi vida, una corriente sutil, pero poderosa, y no estaba segura de querer detenerla. El jueves amaneció con un sol tímido, asomando entre las cortinas y proyectando manchas doradas sobre el parquet del dormitorio. Desperté antes que mi esposo y pasé varios minutos en silencio, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración pausada. Hubo un tiempo en que su simple presencia en la cama era suficiente para hacerme sentir acompañada. Ahora, ese calor físico era solo un recordatorio de la rutina, del afecto aprendido, de las caricias repetidas casi por costumbre. Me levanté con cuidado de no despertarlo. Durante el desayuno, hablamos poco, él hojeaba el periódico, yo removía el café distraídamente. El plan para la noche ya estaba decidido desde hacía días, una cena especial en casa, organizada por mi esposo como sorpresa para mí, un intento de recuperar algo de la complicidad de otros tiempos. Lo escuché mientras explicaba los detalles. Había comprado vino de Rioja, planeaba preparar una receta que aprendió durante un viaje de negocios y después, propuso ver juntos una película. Su esfuerzo me enterneció, aunque en mi interior sentí una mezcla de gratitud y vacío, como
Si todas esas buenas intenciones no lograran llegar a la parte de mí que necesitaba ser tocada, pasé la mañana en una mezcla de ocupaciones domésticas y pensamientos errantes. Ordené los cajones del armario, repasé viejas cartas, intenté leer un libro, pero mi mente volvía una y otra vez a la tarde anterior, a la conversación en el restaurante, al modo en que el hermano de mi esposo había conseguido atravesar la superficie de mis defensas con solo unas palabras y una mirada sincera. Quise encontrar una explicación para esa inquietud, para la necesidad de sentirme deseada, viva, incluso culpable. Pensé en escribir un mensaje, preguntar cómo estaba. Pero me contuve. Por la tarde, me ocupé de los preparativos para la cena. Elegí un vestido que hacía tiempo no usaba, de un azul oscuro que resaltaba mis hombros y mi cuello. Me maquillé con esmero, elegí un perfume discreto, y al ponerme los pendientes más antiguos de mi joyero, recordé la primera vez que mi esposo me los regaló, mucho antes de que la costumbre se adueñara de nuestras noches. Al verme en el espejo, sentí por un instante la mujer que había sido, segura, inquieta, capaz de seducir sin palabras. Pero al mismo tiempo, la imagen se difuminaba entre los años y las dudas. Mi esposo llegó temprano, de buen humor. Puso música suave, se arremangó la camisa y comenzó a cocinar mientras yo lo observaba desde la barra de la cocina. Por momentos, parecía otra persona, bromeaba, probaba el vino, me ofrecía cucharadas para que opinara sobre la salsa. Intenté dejarme llevar por la atmósfera, por el esfuerzo sincero de ambos, pero en el fondo notaba la tensión de querer sentir algo más, algo que me sacudiera de verdad. Durante la cena, la conversación fluyó entre recuerdos de viajes, anécdotas de juventud y algunos silencios cómodos. Él me miró de manera distinta, buscando en mis ojos un brillo que quizás se había apagado sin que ninguno de los dos lo advirtiera. Noté su mano sobre la mía más de una vez, apretándola con fuerza contenida, como si quisiera anclarme al present. Yo respondí con sonrisas, con gestos suaves, mientras mi interior bailaba al filo del abismo entre la lealtad y el deseo de lo desconocido. Terminamos de comer, y siguiendo su plan, nos sentamos juntos en el sofá para ver una película. Él buscó mi cercanía, pasó su brazo alrededor de mis hombros, jugó con un mechón de mi cabello. Durante una escena especialmente emotiva, me besó suavemente en la mejilla. El contacto de sus labios fue tierno, conocido, pero no provocó la reacción que esperaba. Me esforcé por devolverle el gesto, por recuperar la pasión antigua, pero solo encontré una distancia inexplicable entre mi piel y la suya. Al terminar la película, él me tomó de la mano y me condujo al dormitorio, intentando avivar la intimidad que alguna vez nos unió. Fue delicado, paciente, buscando en mi cuerpo la respuesta que yo no lograba encontrar en mi interior. Mis pensamientos se dispersaron, y aunque le agradecí el esfuerzo, sentí que estábamos juntos y, al mismo tiempo, en mundos distintos. Esa noche, cuando él ya dormía, permanecí despierta mucho tiempo, repasando cada detalle de la velada. No era culpa, ni arrepentimiento. Era la certeza de una ausencia que ninguna buena intención podía llenar. Mientras el reloj avanzaba, escuché el sonido discreto de mi teléfono, un mensaje breve, casi inocente, del hermano de mi esposo, agradeciéndome por el consejo del día anterior y diciendo que le gustaría volver a salir conmigo para descubrir una tienda nueva. Sonreí en la oscuridad, sabiendo que esa invitación era la promesa de un territorio aún inexplorado en el que mi vida, por fin, parecía recobrar otra forma. La mañana siguiente fue lenta y silenciosa. El aire tenía ese olor particular a café recién hecho mezclado con las cortinas abiertas y el rumor lejano de la ciudad. Mi esposo se marchó temprano a la oficina, nos despedimos con el mismo beso rutinario de todos los días, ese roce rápido en la mejilla que más parecía una costumbre compartida que un gesto íntimo. Me quedé unos minutos de pie junto a la ventana, mirando cómo la calle iba cobrando vida, pensando en todo lo que no dije la noche anterior, en todo lo que no había sentido. Decidí salir a caminar para despejarme. Crucé el barrio sin rumbo, saludando a los comerciantes y a una vecina que me habló de la llegada del buen tiempo. El teléfono vibró en mi bolso. Era el hermano de mi esposo, recordándome la invitación para descubrir esa tienda de antigüedades de la que tanto había hablado. Dudé, pero sentí una energía impulsiva y contesté que sí. Me arreglé con más esmero que de costumbre, elegí un vestido ligero y sin pensar demasiado, unos pendientes que hacían juego con el color de mi blusa. El detalle del conjunto de ropa interior elegido fue para mí un secreto, un recordatorio de que todavía podía sorprenderme a mí misma. Nos encontramos en la esquina de una plaza concurrida.
Su sonrisa era abierta, pero no insistente, y su manera de mirar tenía una honestidad inusual que me resultaba cada vez menos ajena. Caminamos entre escaparates y charlamos sobre trivialidades, objetos antiguos, libros olvidados, el placer de perderse en los rincones de la ciudad. En uno de los locales, él descubrió un viejo espejo y me invitó a verme en él, bromeando sobre la edad de los cristales y el paso del tiempo. Nos reímos juntos, y por un instante sentí que la vida era solo ese momento, ese reflejo compartido. Y sin pretensiones, la caminata terminó en una cafetería pequeña, casi vacía, donde el murmullo de la gente no era más que un eco lejano. Pedimos café y pastel de manzana. La conversación fue ligera al principio, pero pronto viró hacia territorios más íntimos. Él me habló de su miedo a la soledad, de los errores que uno acumula sin darse cuenta y de la nostalgia por lo que nunca llegó a ocurrir. Yo, por mi parte, hablé de mi sensación de estancamiento, de esa vida que parecía hecha de escenas repetidas, de cómo la costumbre puede convertirse en una prisión invisible. Él tomó mi mano sobre la mesa, sin apresuramiento ni teatralidad, solo un contacto silencioso que decía más que cualquier palabra. No retire la mano. Sentí el pulso acelerarse y la piel erizarse bajo el roce de sus dedos. Era un gesto simple, pero en él cabía toda la tensión acumulada de las últimas semanas, todo lo no dicho y lo apenas insinuado. Un silencio denso cayó entre nosotros, lleno de posibilidades y preguntas sin respuesta. A veces siento que solo me atrevo a vivir cuando estoy contigo, susurró él, sin apartar la mirada. No supe qué responder. El camarero interrumpió el momento para dejar la cuenta. Pagamos y salimos de la cafetería en dirección al parque más cercano, caminando despacio, como si temiésemos romper el hechizo de ese instante. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso. Él buscó mi mirada y, con delicadeza, acercó su rostro al mío. Fue un beso breve, suave, una promesa y una pregunta, nada más. No hubo palabras, ni explicaciones. Solo el latido compartido. El temblor en los labios, el vértigo de lo prohibido. El resto de la tarde transcurrió entre paseos y confidencias a media voz. Hablamos de lo que vendría, de lo que no podía ser, de lo que ambos deseábamos y temíamos. Antes de separarnos, él acarició mi mejilla y me pidió, casi en un susurro, que no me alejara, que no negara lo que había entre nosotros. Regresé a casa envuelta en una sensación extraña de plenitud y culpa, preguntándome cuánto tiempo podía seguir caminando sobre ese filo. Al llegar, mi esposo estaba en el salón, mirando un programa en la televisión. Me preguntó si me había divertido, si había encontrado algo interesante en la ciudad. Respondí con evasivas, intentando sonar natural, mientras el corazón aún galopaba en mi pecho. Me refugié en la cocina, preparé la cena y entre el ruido del agua y el tintinear de los cubiertos, repasé cada detalle de la tarde. No sentí remordimiento, pero sí un miedo sordo a que todo lo que hasta ahora había sido seguro, sólido, pudiera tambalearse con solo una palabra equivocada, una mirada demasiado larga, una caricia descubierta. Esa noche, en la penumbra del dormitorio, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi esposo, comprendí que el deseo, cuando despierta, no puede ser ignorado sin pagar un precio. Me dormí preguntándome qué pasaría si algún día las fronteras entre mi vida cotidiana y ese mundo secreto terminaran por desvanecerse. Desperté con la mente inquieta y los sentidos alterados. La luz de la mañana era más fuerte de lo habitual. Y se colaba por los huecos de la persiana, dibujando líneas sobre las sábanas aún tibias. Escuché el movimiento rutinario de mi esposo en el baño, el agua del grifo, el cepillo de dientes, los pasos calculados y el perfume habitual que llenaba la casa con un olor a seguridad y permanencia. Yo, en cambio, sentía una inestabilidad creciente, como si mi mundo interno estuviera a punto de volcarse. La rutina de ese día avanzó con lentitud. Preparé el desayuno, recogí la cocina, hice llamadas que tenía pendientes y respondí a algunos correos. Había decidido no pensar en lo ocurrido el día anterior, intentar recuperar algo de control sobre mi vida. Pero la mente tenía sus propios planes. Cada vez que me encontraba a solas, la escena en la cafetería y el parque volvía a mí, trayendo de regreso el temblor en las manos y el calor inexplicable en el pecho. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. El hermano de mi esposo me había enviado un mensaje, agradeciéndome por la tarde anterior y preguntando si podríamos vernos pronto. Dudé antes de contestar, sintiendo el peso de la responsabilidad, el miedo a que todo se saliera de control. Le respondí que tenía mucho trabajo, que tal vez la próxima semana
Él entendió el mensaje, pero en su respuesta percibí una leve tristeza. Si alguna vez necesitas hablar, sabes dónde encontrarme, escribió él. Guardé el teléfono en el cajón, y por un momento, sentí la tentación de borrar todo, de volver a la normalidad, a la seguridad, a los días sin sobresaltos. Pero dentro de mí algo resistía, una corriente subterránea que no podía detener. Me forcé a sumergirme en la rutina, hice compras, leí las noticias, llamé a una amiga para distraerme. Pero incluso en esas conversaciones triviales, mi mente viajaba de vuelta a esos momentos de intimidad compartida, a la sensación de ser mirada, escuchada, deseada. Por la tarde, mi esposo regresó antes de lo habitual. Traía una bolsa de pan y unas flores pequeñas, nada espectacular, pero el gesto me conmovió. Me preguntó si quería salir a cenar ese fin de semana, a lo que respondí que sí, más por inercia que por entusiasmo. Se sentó a mi lado, repasando planes para el futuro, mencionando un viaje pendiente, la posibilidad de hacer una reforma en casa. Escuchaba sus palabras con atención, consciente de sus esfuerzos por acercarse, por devolvernos a una época en la que todo parecía más sencillo. Pero, aunque mi rostro mostraba comprensión, por dentro sentía el eco de una ausencia, como si una parte de mí estuviera en otro lugar. Después de cenar, fui a mi dormitorio, y al mirar mi reflejo en el espejo, me detuve más tiempo de lo habitual. Me observé con una mezcla de culpa y curiosidad, preguntándome en qué momento había comenzado a alejarme de todo lo que antes daba sentido a mi vida. Revisé mi armario, pasé la mano por la ropa colgada y elegí un conjunto que no usaba. Desde hacía años, un vestido sencillo pero favorecedor, y lencería suave. De esas piezas que guardaba para ocasiones especiales que casi nunca llegaban. No tardó en sonar el teléfono de nuevo. Esta vez era una llamada. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. La voz del hermano de mi esposo era contenida, casi formal, pero debajo de cada palabra se sentía la urgencia de alguien que necesitaba una excusa para escucharme. No te preocupes por ayer, dijo él. Solo quería saber cómo estabas. Le respondí con la misma cautela, agradeciéndole por preocuparse y asegurándole que todo estaba bien, que necesitaba un poco de tiempo para pensar. Después de colgar, me senté en la cama y respiré hondo, sintiendo el peso de mi propia contradicción. Quería ser leal, mantener la vida que había construido, pero no podía ignorar el deseo de vivir algo diferente, de romper las reglas que me mantenían a salvo pero también atrapada. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Escuché los sonidos familiares de la casa, el murmullo lejano del televisor, el rumor del tráfico en la calle, y supe que, aunque intentara resistirme, nada volvería a ser igual a la mañana siguiente. Mientras preparaba el desayuno, mi esposo comentó de forma casual que su hermano lo había llamado la noche anterior, que quería pedirle consejos sobre una inversión. Lo dijo sin sospecha, pero en mi interior una chispa de alarma se encendió. Pensé en la fragilidad de los secretos, en lo fácil que sería que todo se viniera abajo con un solo malentendido, una palabra imprudente, una mirada a destiempo. Durante el resto del día, el sentimiento de inestabilidad creció. Salí a caminar por el barrio, tratando de calmarme, de encontrar respuestas en el movimiento repetido de mis pasos. Observé a otras parejas en los bancos del parque, familias enteras riendo bajo el sol, y sentí un deseo punzante de volver a ser parte de algo sencillo, sin sobresaltos. Pero cuando crucé la calle y me vi reflejada en un escaparate, supe que ya no era la misma. Había algo nuevo en mi manera de mirar el mundo, en la forma en que mi cuerpo respondía a la expectativa, al riesgo, a la posibilidad de ser otra. La tarde terminó sin sobresaltos, pero en mi pecho la inquietud seguía creciendo, como una corriente subterránea que no se detenía nunca. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre la seguridad de lo conocido y el vértigo de lo incierto. La noche cayó despacio sobre la ciudad, y yo me quedé mirando el cielo desde la ventana, preguntándome si de verdad era posible volver atrás, o si, una vez abierta la puerta de lo prohibido, no había marcha atrás. La semana avanzó sin grandes sobresaltos, pero cada día parecía pesar más que el anterior. Me movía por la casa como una sombra, cumpliendo con mis rutinas, pero con una conciencia aguda de cada minuto, de cada palabra no dicha. Mi esposo seguía con su vida meticulosamente ordenada, llenando el calendario con tareas y proyectos. Yo intentaba imitar su compostura, pero por dentro sentía una corriente de impaciencia y ansiedad, una especie de expectativa callada que crecía sin remedio. Era como si, de un momento a otro, algo fuera a romperse. El jueves recibí una llamada.
inesperada de una vieja amiga que no veía desde hacía años. Ella estaba de paso por la ciudad y me propuso encontrarnos para almorzar. Dudé unos segundos antes de aceptar, recordando los viejos tiempos, los años de juventud en los que todo parecía posible y los sueños eran un territorio abierto. Me vestí con esmero, como si en ese reencuentro buscara algo más que compañía. Tal vez una señal, una excusa, un reflejo de la mujer que había sido antes de convertirme en esposa, ama de casa, figura estable y previsible. El almuerzo transcurrió entre risas, recuerdos y confidencias a media voz. Mi amiga, que nunca tuvo miedo de vivir a su manera, me habló de sus viajes, de las personas que habían pasado por su vida, de sus aciertos y fracasos. Me preguntó sin rodeos cómo iba mi matrimonio. Dudé, evité entrar en detalles, pero ella tenía un olfato especial para las verdades escondidas. No tienes que decirme nada, me dijo, sonriendo con complicidad. Se nota cuando alguien está esperando algo que no se atreve a buscar. Sus palabras me sacudieron más de lo que esperaba. Mientras nos despedíamos en la puerta del restaurante, ella me abrazó y dejó en mi mano un pequeño sobre. Es para ti. Haz lo que quieras, susurró. Antes de alejarse, abrí el sobre ya en casa. Dentro había 2 entradas para una exposición de arte contemporáneo y una nota escueta: regálate una tarde sin pensar en nadie más. Te lo mereces. Me quedé mirando las entradas largo rato, debatiéndome entre la tentación y el miedo, entre la lealtad y la posibilidad de un respiro fuera de la norma. Pasé la tarde absorta en las tareas domésticas, pero cada cierto tiempo mi mirada volvía al sobre la mesa. Pensé en llamar a mi esposo, proponerle ir juntos a la exposición, pero supe enseguida que no era eso lo que deseaba. En cambio, envié un mensaje al hermano de mi esposo, preguntándole si le interesaría acompañarme. Su respuesta fue casi inmediata, cargada de un entusiasmo que no intentó disimular. Esa noche, la atmósfera en casa era tranquila. Mi esposo, sumido en sus cosas, me preguntó cómo había ido el almuerzo con mi amiga. Respondí con medias verdades, evitando los detalles, y él no insistió. Nos acostamos temprano. Mientras él leía en la cama, yo repasaba en silencio la conversación del mediodía, las entradas en la mesa, el modo en que mi corazón latía ante la perspectiva de esa tarde planeada casi a escondidas. Al día siguiente me levanté temprano, nerviosa, sin motivo claro. El día era claro y fresco, y la ciudad parecía respirar con otro ritmo. Elegí mi ropa con más cuidado del habitual, opté por un vestido sencillo pero elegante, zapatos cómodos y, debajo, lencería nueva, elegida no por mi esposo, sino por mí misma. Me miré en el espejo con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Como si ese gesto fuera una declaración silenciosa de independencia, nos encontramos cerca del museo, bajo los plátanos de la avenida. Su saludo fue discreto, casi formal, pero sus ojos decían otra cosa. Caminamos juntos entre las salas blancas y los cuadros vibrantes, comentando las obras, riendo a veces en voz baja. A medida que avanzaba la tarde, la distancia entre nosotros se acortó. Había una complicidad creciente, una intimidad que no necesitaba palabras. El ambiente del museo, la luz filtrada, los silencios cargados de sentido, nos envolvieron en una burbuja en la que el mundo exterior parecía no existir. Salimos al anochecer, la ciudad encendida de luces y rumores. Caminamos sin rumbo fijo, deteniéndonos en una plaza donde los niños jugaban y las parejas compartían bancos y confidencias. Nos sentamos en un banco apartado, dejando que el murmullo de la gente y la brisa suave hicieran el resto. Él me miró de frente, con esa intensidad serena que había aprendido a reconocer. No sé cómo acabará todo esto, dijo, con voz apenas audible, pero no quiero dejar de intentarlo, no respondí. Apoyé mi mano sobre la suya y permanecimos así, en silencio, sintiendo el calor del contacto y la evidencia de que, aunque el mundo siguiera igual, algo esencial había cambiado en nosotros. Esa noche, al regresar a casa, guardé las entradas del museo en una caja de recuerdos, consciente de que lo que había empezado como una distracción inofensiva era ya, sin remedio, el centro de mi vida secreta. El fin de semana llegó cargado de una extraña calma, como si el aire estuviera denso y suspendido, a la espera de algo. Me aferré a las tareas domésticas como a una tabla de salvación, ordené los armarios, limpié ventanas, cambié las sábanas de todas las camas, preparé un bizcocho que llenó la casa de un olor dulce y tibio. Buscaba en la repetición de los pequeños gestos la tranquilidad que mi mente ya no encontraba.
Sin embargo, debajo de cada movimiento se agitaba una inquietud persistente, una ansiedad que no lograba apaciguar. Mi esposo, por su parte, se mostraba más atento. Notaba en sus gestos una voluntad sincera de acercarse. Propuso ir al cine, salir a caminar por el parque, invitar a unos amigos a cenar. Yo respondía con sonrisas, participaba en los planes, pero era consciente de la distancia invisible que seguía creciendo entre nosotros. Por momentos, sentía compasión por él y por mí misma, por esa coreografía de pareja en la que ambos sabíamos los pasos pero habíamos perdido la música. No había reproches, solo un silencio compartido. Denso, imposible de romper. El domingo, después de una tarde de paseo, nos sentamos en el salón a mirar un álbum de fotos antiguo. La luz de la tarde caía dorada sobre las páginas y sobre nuestras manos. Las imágenes mostraban otra versión de nosotros, más jóvenes, más despreocupados, sonriendo en viajes, en fiestas, en momentos que parecían ajenos y a la vez familiares. Mi esposo señaló una foto tomada en la playa, recordó la historia detrás de esa sonrisa congelada en el tiempo. Yo asentí, conté mi versión de la anécdota, y por un instante reímos juntos, como antes. Pero la sensación de irrealidad persistía, como si estuviéramos viendo la vida de otros. Más tarde, preparé la cena con esmero, buscando en el ritual de la cocina una forma de reconectar. Elegí un vestido bonito, una blusa que a él siempre le había gustado, y debajo, de nuevo, lencería nueva. El detalle era solo para mí, una manera de recordarme que todavía podía elegir, sorprender, sentirme distinta aunque fuera por un instante. Durante la comida, la conversación fue tranquila, sin roces ni sobresaltos. Mi esposo, en un arranque de sinceridad, me agradeció por la paciencia, por estar a su lado en los momentos difíciles, por hacer de la casa un hogar. Sentí ternura, pero también una tristeza honda. La gratitud no sustituye al deseo, ni al hambre de sentirse viva. Al terminar la cena, propuso ver juntos una película. Nos acomodamos en el sofá, él buscó mi mano, la apretó suavemente, acarició mi muñeca con un gesto casi infantil. Yo correspondí al abrazo, intenté sumergirme en la historia en la pantalla, pero mis pensamientos vagaban. Cerré los ojos un instante, recordando la tarde en el museo, las palabras del hermano de mi esposo, el calor de su mirada, la electricidad sutil de los momentos compartidos. Me pregunté si alguna vez podría volver a sentir algo así con mi esposo, si era posible despertar lo que el tiempo y la rutina habían dormido. Cuando la película terminó, subí al dormitorio antes que él. Me miré en el espejo largo, dejando que el reflejo me devolviera una imagen a la vez conocida y extraña. Me quité el vestido con lentitud, como quien se despide de un papel aprendido. Sentí un impulso repentino de escribir, de vaciar en una hoja todo lo que no podía decir en voz alta. Busqué un cuaderno en el cajón y, bajo la luz cálida de la lámpara, comencé a redactar una carta sin destinatario. No era una confesión, ni una despedida, era más bien una forma de ordenar el torbellino de emociones que me habitaban. Me siento dividida entre la seguridad de lo conocido y la sed de lo inesperado, escribí. Quiero volver a ser esa mujer que se atrevía a soñar, a arriesgarse, a dejarse llevar por el vértigo de la posibilidad. Pero también temo perder todo lo que he construido, herir a quienes me aman, acabar sola y arrepentida. Al día siguiente, me desperté con una determinación nueva. Decidí ver al hermano de mi esposo, hablar con él a solas, buscar respuestas, enfrentar lo que venía evitando. Lo llamé y acordamos encontrarnos esa tarde en una cafetería discreta, lejos de los lugares habituales. Elegí mi ropa con pulcritud, sin extravagancias, pero cuidando cada detalle. Al salir de casa, sentí un temblor sutil en el pecho, una mezcla de miedo y anticipación. La cita fue tranquila al principio. Hablamos de cosas triviales, del clima, de libros, de música. Pero poco a poco la conversación se fue volviendo más sincera, más desnuda. Le hablé de mis dudas, de mi confusión, del sentimiento de estar atrapada en una vida que ya no me pertenecía del todo. Él escuchó en silencio, sin juzgar, tomando mi mano entre las suyas cuando las palabras se volvieron lágrimas. No tienes que decidir nada ahora, dijo en voz baja, acariciando el dorso de mi mano. Solo quiero que sepas que estaré aquí, sea cual sea tu camino. Caminamos juntos un rato más, en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Al despedirnos, nos abrazamos largo tiempo, sin prisa, sin palabras.
Volví a casa con la sensación de haber dado un paso decisivo, aunque no supiera hacia dónde me llevaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía, comprendí que los caminos a veces se bifurcan sin que uno lo note. Y que el verdadero peligro no está en perderse, sino en dejar de buscar lo que, en el fondo, se desea de verdad. El lunes amaneció más frío de lo habitual. El cielo era una franja plomiza sobre la ciudad, y la casa parecía también envuelta en una atmósfera densa, como si el aire costara más de respirar. Me quedé largo rato sentada a la mesa del desayuno, observando el vapor subir de mi taza de café y pensando en todo lo que había callado en los últimos días. Mi esposo entró en la cocina, besó mi frente con un gesto cariñoso, preguntó por mis planes. Le respondí con frases cortas, evitando su mirada, consciente de que él notaba la distancia, aunque hiciera esfuerzos por disimularla. El día transcurrió entre pequeñas ocupaciones, respondí correos, realicé algunas compras. Hablé por teléfono con una vecina. Pero en cada pausa, en cada respiro, sentía el peso de lo no dicho. Ya no era solo una cuestión de deseo o de insatisfacción, había llegado al punto en que mi vida parecía fragmentada en dos mitades irreconciliables. Por un lado, el hogar. Seguro, los rituales compartidos, la lealtad a una historia en común; por otro, la necesidad urgente de algo distinto, la evidencia de que en el hermano de mi esposo había encontrado una complicidad que me devolvía la sensación de estar viva. Por la tarde, mientras ordenaba el salón, mi esposo me sorprendió al proponerme una conversación. Se sentó frente a mí con un gesto más serio de lo habitual. He notado que algo te preocupa. Quizás sea mi imaginación, pero siento que estamos distanciados. ¿Quieres hablar de lo que te pasa? Su voz era suave, vulnerable. Dudé antes de contestar. En ese momento me pareció cruel negarlo todo, ocultar mi malestar detrás de excusas. Inspiré hondo y respondí con cautela, midiendo cada palabra. Le hablé de mi cansancio, de la sensación de rutina, de la falta de espontaneidad en nuestras vidas. No mencioné a su hermano ni confesé el alcance de mi confusión, pero tampoco disimulé mi deseo de cambiar las cosas. A veces siento que no estamos realmente juntos, sino cumpliendo con una serie de papeles, dije. Echo de menos la emoción, la sorpresa, la ligereza de antes. Él escuchó en silencio. Vi en su rostro una mezcla de tristeza y desconcierto, como si acabara de descubrir un idioma que no sabía que existía. Habló de sus propios temores, de la presión del trabajo, del miedo a perderme. Hubo un momento de acercamiento, una franqueza que hacía mucho tiempo no compartíamos. Pero también sentí que nuestras palabras flotaban en un espacio intermedio, sin llegar a tocar lo más profundo. Esa noche, después de cenar, salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco y distancia. El viento era frío y despejaba mis pensamientos. Caminé sin rumbo, repasando la conversación, sintiendo el corazón dividido entre la compasión por mi esposo y la necesidad de buscarme a mí misma en otro lugar. No era rabia lo que sentía, sino un cansancio melancólico, una urgencia por no dejar que la vida se me escapara entre los dedos. A mitad de la caminata, me detuve en un banco bajo un árbol. El teléfono vibró en mi bolso, un mensaje del hermano de mi esposo, preguntando cómo me sentía, si necesitaba hablar. Dudé unos segundos y luego le respondí que sí. Quedamos en encontrarnos en la esquina de una calle tranquila, lejos de miradas conocidas. Nos vimos bajo la luz mortecina de una farola, sin gestos teatrales, solo dos personas que buscaban consuelo en la presencia del otro. Caminamos juntos unos minutos, compartiendo silencios densos y miradas cómplices. Le conté lo que había hablado con mi esposo, la extraña mezcla de alivio y desasosiego que me había dejado. Me siento atrapada entre dos vidas, confesé. No sé cómo salir de este laberinto sin lastimar a nadie. Él escuchó sin juzgar, apretó mi mano entre las suyas y por primera vez, no intentó convencerme de nada. Solo estuvo allí, acompañando mi duda, respetando mi necesidad de encontrar mi propio camino. Antes de despedirnos, me propuso un respiro, pasar unos días fuera de la ciudad, sin compromisos ni promesas, solo para aclarar mis ideas. La propuesta me sorprendió y, aunque el vértigo era real, sentí que necesitaba ese espacio, esa pausa lejos de todo. No respondí en el momento, pero al regresar a casa, supe que era inevitable enfrentar ese cruce de caminos. Esa noche dormí poco. Soñé con trenes, con paisajes lejanos, con estaciones en las que debía elegir un andén sin saber a dónde me llevaría.
Al despertar, supe que el tiempo de las evasivas se había acabado y que, para bien o para mal, debía decidir quién quería ser cuando todo terminara. El día siguiente amaneció silencioso, como si la casa también aguardara mi decisión. No. Quise levantarme enseguida, me quedé bajo las mantas, mirando el techo y repasando cada uno de los pasos que me habían traído hasta aquí. El aire estaba impregnado de esa sensación previa a un cambio, de un antes y un después del que no hay retorno posible. Escuché a mi esposo preparando café en la cocina, el sonido familiar de la tetera, los platos sobre la encimera, los ruidos cotidianos que durante años me parecieron sinónimos de estabilidad, de pertenencia. Ahora, sin embargo, cada gesto me resultaba lejano, como si la vida estuviera a punto de mudarse a otra piel. Me levanté despacio, me vestí con una extraña calma. Elegí mi ropa casi de forma automática, pero al llegar al cajón de la lencería, me detuve. Pasé la mano por cada prenda y escogí una combinación que me hacía sentir segura, no tanto para atraer a nadie, sino para recordar quién era yo antes de todas las renuncias, los silencios y las rutinas. Me miré en el espejo con honestidad, sin buscar defectos ni virtudes, solo reconociendo a la mujer que había aprendido a moverse. Entre dos aguas, el desayuno fue tranquilo, casi ceremonioso. Mi esposo me miró varias veces, intentando descifrar mis silencios. Hubo comentarios sobre el clima, sobre el trabajo, sobre pequeñas cosas cotidianas. En un momento, tomó mi mano y me preguntó si me sentía bien. Respondí con una sonrisa suave, agradeciéndole su preocupación, sin decirle que mi mente estaba ya muy lejos, sopesando opciones, visualizando caminos. No era rabia ni tristeza lo que sentía, sino una serenidad inquietante, la conciencia de que el tiempo de decidir había llegado. Pasé la mañana recogiendo la casa, revisando cajones y armarios, ordenando objetos con una minuciosidad nueva, casi ritual. Cada cosa que tocaba parecía contarme una historia, las fotografías antiguas, los recuerdos de viajes, las cartas guardadas en una caja, la ropa que ya no usaba. Era como si todo lo vivido me hablara en voz baja, recordándome lo que fui y lo que podría haber sido. No lor, en I me reproche nada. Solo sentí el peso y el valor de cada decisión, la certeza de que una vida está hecha de pequeños gestos acumulados y de elecciones aplazadas. Al mediodía, recibí un mensaje del hermano de mi esposo. Era corto, directo, respetuoso: estoy aquí si decides dar el paso. No espero nada, solo quiero que seas fiel a ti misma. Leí esas palabras varias veces, como quien toca un objeto delicado, sabiendo que un movimiento en falso puede romperlo todo. Sentí gratitud, miedo, pero también una libertad incipiente. Por primera vez en mucho tiempo, la elección estaba en mis manos y nadie podía responsabilizarse por lo que yo decidiera. Poco después, mi esposo me propuso salir a caminar juntos, distraerse, dejar atrás las tensiones de los últimos días. Caminamos por calles conocidas, deteniéndonos en una panadería, comprando flores en un puesto callejero, hablando de cosas sencillas. Por momentos, me vi tentada de aferrarme a esa vida tranquila, de convencerme de que era suficiente, que el amor también puede ser paciencia, perseverancia, perdón. Pero en cada pausa, en cada cruce de miradas, sentía que la pregunta seguía ahí, sin respuesta, y si no era suficiente, si había otra forma de vivir, otra posibilidad para ser feliz. Por la tarde, de regreso en casa, preparé una pequeña maleta. No era una huida, sino una búsqueda. Necesitaba distancia, claridad, un espacio fuera de los hilos invisibles que me ataban a lo conocido. Doblé la ropa con cuidado, guardé un libro, mi cuaderno, algunos objetos personales. Miré la habitación, los muebles, las fotos en las paredes. Era mi vida, pero ya no era solo mía. El corazón latía deprisa, pero no era el miedo lo que dominaba, sino una extraña determinación. Sabía que, después de este día, ya no habría vuelta atrás. Salí de casa al atardecer. La ciudad bullía con su ritmo habitual, ajena a mi pequeño drama personal. Caminé hasta la estación, donde el hermano de mi esposo me esperaba en un coche aparcado a poca distancia. Lo vi desde lejos y me detuve un momento, dudando, sintiendo el vértigo del abismo ante mis pies. Pensé en mi esposo, en su bondad y en su incapacidad de entender lo que yo necesitaba. Pensé en mí, en todo lo que había callado y deseado. Y pensé en el hombre que me ofrecía otra versión de la vida, no mejor ni peor, simplemente distinta. Me acerqué, sentí el peso de la decisión. Al mismo tiempo, mi teléfono sonó, era mi esposo, preguntando si iba a tardar mucho.
Respondí que necesitaba tiempo, que volvería más tarde. Miré ambos caminos, ambos rostros, el pasado y el futuro, lo seguro y lo desconocido. No me moví de inmediato. Cerré los ojos, respiré hondo. Sabía que, en ese instante suspendido, todo era posible y nada estaba decidido. Finalmente, caminé despacio entre los coches, sintiendo que el mundo se detenía. No diré a quién elegí, porque la verdad es que la elección no era solo entre dos hombres, sino entre dos formas de entender la vida. Me alejé en silencio, dejando tras de mí una puerta entreabierta, consciente de que a veces el mayor acto de valentía es simplemente atreverse a elegir, aunque no se tenga la certeza de lo que vendrá después.